Listo, muchachos, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Gracias por madrugar a pesar de tanto frío y la lluvia. En este día entonces vamos a tocar varios punticos importantes, específicamente la parte de las fechas. Si ustedes revisaron en el grupo, envié la planilla y envié ya las notas que ustedes tenían hasta el momento. A los que les aparece un chulito, esas personas no me han entregado el trabajo. Entonces ya saben que tienen plazo hasta el 14 de septiembre para ponerse al día con los trabajos que deben y tienen hasta el 14 de septiembre para entregarme el primer trabajo correspondiente, el primer trabajo de las escuelas literarias correspondiente al Popol Vuh. Recuerden que esa última nota que era de la oratoria tiene dos notas en la planilla. Entonces estoy ahí en stand-by porque muchas personas no me entregaron el audio. Entonces ya por eso ahí en la planilla les aparece bajo, porque ustedes sabían que si van a mandar el trabajo, la idea es que lo manden completo para yo poderlo evaluar. Esa sería entonces la idea. Sin embargo, si quieren mejorar la nota, porque ustedes ya saben que el 25 de septiembre tenemos preinforme, si quieren mejorar la nota, pues lo mandan por favor, para que no tengamos pues como ese tipo de sorpresas al final del año y tampoco pues en este preinforme. Recuerden entonces, 14 de septiembre, fecha para entregarle el trabajo del Popol Vuh para que lo suban al Padlet y 14 de septiembre para ponerse al día con las notas que ustedes tienen pendientes. Hoy vamos a recordar entonces un poco la parte de las escuelas literarias. Recuerden que es la clasificación que se da de todo lo que corresponde a la literatura, pero teniendo en cuenta específicamente toda la parte del contexto histórico, de esos acontecimientos que han marcado una época en la humanidad. En este caso nos estamos centrando en Latinoamérica, en América Latina. Entonces, por eso, la primera referencia histórica que tenemos desde la literatura, por eso trabajamos el Popol Vuh, corresponde a esa literatura prehispánica o la literatura precolombina, también la podemos llamar así, porque en este caso estamos trabajando todas esas producciones literarias que se dieron a partir de nuestros indígenas. Recordemos entonces que los géneros literarios que más se produjeron en esta época, entonces son el mito, la leyenda, teatro, poemas, que en este caso en los poemas hace referencia a todos esos cantos y alabanzas que hacían a sus dioses, y en el teatro cuando hacían esas representaciones y esos cultos para, por ejemplo, hacer una conquista, para iniciar a las mujeres en esa parte de la sexualidad. Entonces, todos esos ritos y esas creencias eran llevadas a esa parte de la literatura. Recordemos también que no hay un escritor específico, simplemente en ese momento no teníamos un código escrito establecido, por tanto, ¿quién se encargó entonces de hacer esa recopilación? Los europeos, en este caso algunos españoles, se encargaron entonces de recopilar toda esa información de los indígenas, pero nunca vamos a encontrar que esa literatura prehispánica tenga un autor. Hablamos de obras en específico, pero no de autores. Entonces eso nos estamos ubicando antes del proceso de la conquista. Ahora entonces vemos la segunda escuela literaria correspondiente a la literatura de la crónica y de la conquista. En este caso entonces nos estamos ubicando en la llegada de Colón de 1492. En ese caso entonces cuando llegó Cristóbal Colón a las Américas y nos descubrió, por decirlo así, eso decimos descubrimiento, pero realmente es un término un poco mal utilizado porque él no descubrió nada, nosotros ya existíamos en sí, estábamos en un momento en el que nadie conocía este nuevo mundo, entonces
por eso le llamaron, le pusieron este nombre de descubrimiento de América o descubrimiento del Nuevo Mundo. En este caso entonces nos ubicamos en ese momento histórico. Hablamos entonces de esa conquista como la dominación de Europa o del viejo continente en América. Esa dominación específicamente religiosa, política, inclusive hasta idiomática, porque sabemos que nuestros indígenas tenían multitud de lenguas y a la llegada de los españoles empezaron entonces a imponernos el castellano. De ahí que hayan detractores y hayan defensores respecto a que si fue bueno o no fue buena la llegada de los españoles a América. Unos dicen, si no hubiesen llegado los españoles a América, no tendríamos este idioma. Pero otros dicen, no tendríamos este idioma, pero tendríamos muchos idiomas y tendríamos unas creencias y un comportamiento diferente. Pero esa es la realidad y ya cada quien tomará su posición al respecto. En este caso, entonces, vemos esa época y ese momento histórico, específicamente en 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América. Vamos a ver un poquito de esa literatura colonial en América. En este caso nos hablan de esa literatura colonial, abarca otras escuelas, pero en este momento, cuando hablamos de literatura colonial en América, nos vamos a centrar específicamente en esta crónica de Indias, que ya vamos a ver un poco al respecto. Literatura hispanoamericana durante la época de la conquista y colonización española, con sus movimientos literarios, características, autores y obras más destacadas. ¿Están listos? Entonces comencemos. La literatura colonial es toda aquella manifestación cultural escrita en América durante el tiempo en que el continente estuvo bajo el control de los países europeos, que en el caso hispanoamericano fue bajo el dominio español en un extenso territorio que ocupó desde la parte media y baja de Norteamérica hasta Argentina, exceptuando los territorios que estuvieron colonizados por los holandeses, franceses e ingleses y el enorme y actual territorio de Brasil que fue colonia portuguesa. Esta literatura se caracterizó por una gran producción de los colonizadores españoles, estar influenciada directamente por la tradición europea, adaptándose al contexto de la cultura americana y por estar en medio de los conflictos que generó la colonización, como las luchas por el poder, el ideal de conocer y definir la población americana y los sueños de independencia de los colonizados. Listo. En este caso, entonces, vemos que se rescatan varias cositas importantes. La primera de ellas, lo que estábamos hablando hace un momento, que fue producción de los colonizadores españoles. En ese caso, todavía no teníamos, los indígenas no tenían un código escrito, entonces en ese momento no se dio como una producción literaria específicamente de América Latina, sino que eran los colonizadores españoles quienes escribían, quienes produjeron esas historias. Que hay una influencia europea, netamente, porque como en ese momento ya llegaron los colonizadores, ya acabaron, por decirlo así, con toda esa parte cultural, porque inclusive empezaron a juzgar comportamientos. En el caso, por ejemplo, yo creo que la mayoría de ustedes se han visto esta película Apocalipto, en la que muestran varios rituales, la decapitación de algunos hombres, inclusive el sacrificio de algunos niños inocentes para alabar a sus dioses. Entonces los españoles llegaron a imponer esa religión porque creían que todos esos rituales eran malos, entonces satanizaron toda esa parte cultural y por eso empezaron a imponer absolutamente todo lo que hablábamos, desde la lengua, la religión, hasta la política. Había una adaptación con la cultura americana porque estaban retomando toda esa información, todos esos sucesos que observaban, que veían y esos conflictos de la colonización.
Ahora, en un momento les voy a explicar más sobre esa parte de las crónicas de Indias y esa influencia. La población americana y los sueños de independencia de los colonizados. Existen 4 movimientos destacados en la literatura hispanoamericana colonial: las crónicas de Indias, el barroco, el humanismo y el neoclasicismo. Las crónicas de Indias fueron los primeros escritos producidos desde el continente americano y consistieron en textos informativos en los cuales se describieron con gran detalle las tierras descubiertas en el Nuevo Mundo y también se relataron las actividades desarrolladas por los conquistadores y los colonizadores. Listo, en este caso entonces ya aparece el concepto de crónicas de Indias, la crónica. Cuando hablamos entonces de cronos, estamos hablando del concepto de tiempo. Entonces son textos que tienen en cuenta toda esa parte temporal. Entonces encontramos varios tipos. En este caso entonces, ¿cuál era su objetivo específico? Informar a la corona española y a todos los europeos de todo eso que estaban observando, que estaban haciendo, de todas nuestras riquezas. Entonces empezaban como a informar qué era lo que estaba sucediendo. En este caso, por ejemplo, ya tenemos 3 tipos de crónicas de Indias, con ese objetivo de informar. El primero, que sería lo que se conoce como crónicas militares, que hace referencia a todo lo que escribió Cristóbal Colón, por ejemplo, sobre todo ese viaje y toda esa navegación desde que zarpó de España hasta que llegó a América. Entonces empieza a contar día 1, pone el año, pone la hora, pone absolutamente todos esos datos temporales y describe todo lo que vivió, todo lo que pasó y qué descubrió. En ese caso, entonces, estamos encontrándonos con una crónica militar. El segundo tipo de crónica, hablamos entonces de la crónica religiosa. Como ya vemos entonces en ese primer trabajo del Popol Vuh, observamos que eran politeístas, se creían, o nuestros indígenas creían en varios dioses. Entonces en ese caso, y cuando empezaron a observar todos los ritos, esa parte cultural, toda esa parte religiosa, como ya lo dije, empezaron a satanizar y a decir, no, esto es malo, se van a condenar. Entonces empezaron como un proceso de evangelización. En ese caso, entonces, ya vamos a encontrar ese tipo de crónica. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas es uno de los escritores reconocidos sobre esas crónicas religiosas porque empieza a contar en sus textos cómo fue ese proceso de evangelizar a nuestros indígenas, de imponerles el Dios católico. Entonces, en este caso, aparece el segundo tipo de crónica, que es la crónica religiosa. Y en un tercer momento, ya hablamos entonces de la crónica literaria, y se conoce así como crónica literaria porque cuando nos acercamos a ella, cuando hacemos una lectura de estos textos, vemos que son 100% hiperbólicos, es decir, hay mucha exageración, pero era por ese asombro que sintieron los españoles con el entorno que en ese momento teníamos, la variedad de fauna, la variedad de flora. Entonces empiezan a describir, por ejemplo, las guacamayas, que eran animales con colores demasiado vistosos, casi irreales. Entonces empiezan a exagerar un poco la información. O por ejemplo, cuando hacen la descripción de nuestros indígenas, empiezan a decir que éramos seres enanos, con un color de piel muy raro, que no usábamos ropa. Empiezan a hablar, por ejemplo, de nuestras armas. Nos catalogan como seres muy pacíficos porque nosotros hasta ese momento no teníamos los fusiles. Entonces empiezan a describir y todo eso que observaban, a informar todas esas riquezas, ese cambio y ese mito que siempre nos han vendido de que cambiamos oro por un espejo. Entonces todas esas cosas, todos esos textos, todos esos sucesos empiezan a plasmarse en las crónicas de Indias. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Profe, no hay Dime, Juan. relatos sobre los
No hay relatos sobre los propios indígenas. Sí, más adelante, ya lo vamos a ver, empieza como una especie de textos de los neoindígenas, porque cuando ya tenemos ese proceso de colonización, cuando ya tenemos ese proceso de ese código escrito, impuesto, ya son los indígenas quienes empiezan a hacer como una especie de crítica frente a toda esa imposición que nos hicieron los europeos, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos que fue un descendiente de Montezuma, que fue quien, hay un texto donde se relata específicamente esas historias. Vamos a ver el video que acá nos hablan un poquito de eso. Gracias, Samu. Samu, y una cosita, no me has mandado la oratoria, ahorita hablamos de eso. Los cronistas de Indias más importantes fueron Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco Pizarro, Pedro Cieza de León y Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Cabe destacar a Fernando de Alvarado Tezosomoc, un cronista mexicano nieto del emperador Moctezuma II, quien no solo sirvió de intérprete de la Audiencia Real de México, sino que también escribió la Crónica Mexicana, donde se narró la historia de las diferentes tribus mexicanas hasta la llegada de los españoles. Listo, en ese caso, como lo decía Samuel, entonces los indígenas, los pocos indígenas que todavía han sobrevivido culturalmente, en este caso todavía se acercan a este tipo de escritos para reconocerse y para saber cómo era ese comportamiento, gracias a estos pocos textos que tenemos de los indígenas específicamente producidos por ellos, pero todavía inclusive los indígenas se acercan para conocer toda esa parte cultural. Asimismo, merece un reconocimiento especial el bogotano Juan Rodríguez Freile, quien con su obra El Carnero, basada en anécdotas, chismes y sermones, y rodeada por un marcado prejuicio a la belleza femenina, dejó un testimonio muy real de cómo era la sociedad colonial durante los virreinatos. Listo, acá tenemos entonces otro escritor que no es indígena, pero que sí hace una recopilación de textos a partir de todas esas historias que les narraban, contaban los chismes, que era lo que sucedía. Ya les respondo un poco, tienen que el texto del mito de la luna y el sol lo tienen que buscar en la red. Si ahora yo lo busco y les mando el link. ¿Listo? Los que me están preguntando por el chat. Vamos a ver esta partecita ya de las crónicas de Indias para pasar a explicarles ya esa parte del taller. Este programa es financiado a través de los recursos. Lo que esté pasando es que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Las Crónicas de Indias. La expedición de Cristóbal Colón consolidó la expansión mercantilista de España e inició el proceso de conquista continental más grande de la historia. Él creía haber encontrado una región escondida de Asia o las Indias, razón por la cual empezaron a llamar indios a los nativos americanos. En el afán de enterar al resto del planeta de sus nuevos descubrimientos, soldados, clérigos y sacerdotes incursionaron en el mundo de la escritura sin tener siquiera conocimiento de escribanos. Así nació este género literario conocido como las Crónicas de Indias. ¿Sabe usted qué son las Crónicas de Indias? No, señor, no sé. Los cronistas no. No. Sí, fueron los primeros españoles que llegaron a Colombia e hicieron unos relatos acerca de lo que veían acá acerca de plantas y también cómo convivían los indígenas al momento de la conquista. Las Crónicas de Indias eran textos en los que la fantasía y la realidad se mezclaban para dar cuenta de las travesías vividas por los españoles en tierras americanas. Se convirtieron en el medio principal de comunicación entre aquellos que estaban en el territorio haciéndose el poder de tierras indígenas y aquellos que desde sus despachos en el Reino de España dirigían y ordenaban a favor de la corona española. Las crónicas llegan al nuevo reino de Granada con los conquistadores.
son crónicas de la conquista y están contando dos cosas: las maravillas del conquistador por un lado, y son informes para el rey para que él conozca las tierras, los recursos y los súbditos. Listo, en este caso entonces ya nos están diciendo cuál es esa función de las crónicas de Indias. En este caso era destacar todo lo que hizo Cristóbal Colón y a su vez informar de lo que estaba sucediendo a la corona española, que ya habíamos hablado de eso. Recordemos entonces que esas crónicas de Indias son esos escritos que escribieron, valga la redundancia, o que elaboraron los españoles después de ese proceso de colonización, con el fin de informar y destacar a Cristóbal Colón. Entonces vamos a pasar a la actividad y vamos a hablar entonces, actividad número 6. Y yo no sé por qué listo, en este caso, en la actividad 6, la 1, explica con tus palabras qué son las crónicas de Indias. Ya entonces estábamos hablando de eso, en el video también está la respuesta, entonces ya ustedes elaboran eso. Menciona cuál es su clasificación y habla de cada una de ellas. En este link aparece entonces, en el link Soy Literatura, aparece la clasificación. Recordemos que son las militares, que son las religiosas y que son las literarias. Dulce, dime. Por acá vi que levantaste la mano. Activas el micrófono y me cuentas. Hola. Listo, mientras Dulce me puede hacer la pregunta, continuamos. Ok, Dulce, listo. En este caso, cuando hablamos de la clasificación, ya recuerden entonces, militares, religiosas y literarias también las definen. Y luego dice, lee los textos que se proponen a continuación. Tenemos uno del diario de Cristóbal Colón, de los 4 viajes, hay un ejemplo, y está uno de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, de acuerdo a esa clasificación de la que hemos hablado, ustedes me van a decir a qué tipo de crónica pertenece el texto de Cristóbal Colón y a qué tipo de crónica pertenece el de Fray Bartolomé de las Casas, pero en esta clase ya les di la respuesta, pero entonces igual hacen entonces la lectura. ¿Cuál es el tema que desarrolla cada una? ¿De qué habla Cristóbal Colón en esa parte del texto? Y de qué habla Fray Bartolomé de las Casas. Lo que hablábamos, a qué tipo de crónica pertenece y por qué. Hasta ahí tenemos el 50% del trabajo, media nota, como por decirlo así. Y en el punto C, que es uno de los más importantes, ese punto vale el 50%, dice, ahora escribe un texto que cumpla con las características de una crónica, en el que relates cómo son 3 días de tu vida. Recuerda tener en cuenta fecha, hora, actividades que realizas y, por supuesto, mezclar la realidad con hechos mágicos. Su extensión debe ser de 1 página por día, es decir, 3. Entonces, ustedes van a hacer una crónica de 3 días de su vida a partir de hoy. Pueden ser discontinuos, es decir, puede ser mañana, puede ser el domingo y puede ser el del lunes. Ya ustedes deciden qué días van a elaborar. Entonces, ¿qué características tiene la crónica? Fecha, hora, día exacto. Entonces ustedes ya empiezan a decir, por ejemplo, hoy me levanté a las 8 de la mañana. Me levanté un poco triste porque tuve una discusión con mi mamá. A las 9 de la mañana tomé mi desayuno y me dispuse para hacer la tarea. No entendí nada, entonces ya ustedes empiezan a relatar sucesos importantes de ese día, de 3 días. Cuando decimos que podemos mezclar la parte mágica con la fantasía, pueden hacerlo. Por ejemplo, inventarse una situación, inventarse un hecho, inventar algún personaje, algo que quede como tipo narración. O si no logran hacerlo, pueden hacerlo con esa parte emocional. Me levanté aburrida, tuve una discusión con mi mamá, o anoche peleé con mi novio, lo vi con una amiga, y ya ustedes empiezan a relatar esos sucesos que vivieron durante 3 días. Durante 3 días. ¿Dudas hasta acá? Hola, están muy calladitos. La fecha. Hola, Samu. La pregunta es que si esta crónica, entonces, ¿cómo va a ser de 3 días?
no se podría entregar mañana ni hoy porque no tendríamos un registro de 3 días. Exacto, 3 días a partir de hoy. Pueden ser, o puede ser hoy, puede ser mañana. 3 días a partir de hoy, ya ustedes deciden. 3 días pueden ser diferentes, pueden ser seguidos, una hojita por día. Identifiquen esos sucesos que ustedes crean importantes y ya van mezclando esa parte emocional o la parte mágica. Ya ustedes pueden meterle como algún suceso fantasioso para que quede como una crónica más certera, que cumpla más con esas características. Listo. ¿Para cuándo es la entrega? Ustedes saben entonces que tenemos a partir del 14, 15 días. Entonces la entrega de este trabajo sería el 28 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre lo suben al Padlet. Antes no lo suban, antes de esa fecha, cuando yo ya les registre la nota del Popol Vuh, ahí sí me suben este trabajo al Padlet, porque yo necesito como ir evacuando en el Padlet la información, porque no me deja, solamente tengo como derecho a 2 Padlet, entonces tengo uno para octavo y uno para noveno, y tengo que evaluar unos, borrar, evaluar otros y borrar para poder entonces que vayan subiendo la información. 28 de septiembre sería la fecha de entrega y el preinforme lo paso hasta la nota de la oratoria. Listo, hasta la oratoria y ya esta obviamente queda registrada, pero hasta la oratoria paso el preinforme porque recuerden que el preinforme es para el 25 de septiembre. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Listo? Sí. Listo, muchachos. Entonces espero que haya quedado muy claro. Ya saben, entonces tengan en cuenta las fechas hasta el 14 de septiembre para ponerse al día con los trabajos que me deben. Hasta el 14 de septiembre pueden subir al Padlet el trabajo del Popol Vuh y ya tiene la fecha del 28 de septiembre. Si tienen dudas, ya saben que me contactan por WhatsApp. La próxima semana sería asesoría por WhatsApp, no tendríamos clase por Zoom. Y ya la semana siguiente sí nos veríamos. ¿Listo? Un abrazo para todos. Se cuidan. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.